Los jueces en España están hartos de las artimañas de Pedro Sánchez para romper el orden constitucional y manipular la justicia. Pero hoy, una jueza invitada por el PP no se ha mordido la lengua y ha lanzado un discurso demoledor en el Congreso. Señaló al fiscal de Sánchez, destapó sus maniobras y lo calificó como dictador, exactamente igual que Maduro en Venezuela. Una auténtica paliza verbal que deja claro que el Poder Judicial no está con él y que su estrategia para someter a los jueces se viene abajo. Quédate hasta el final para ver cómo hunden a Sánchez en directo. Dale like, suscríbete y comparte para que todos conozcan la verdad. Y le llegará el turno a la juez decana de Madrid, presidenta de la APM, la señora del Barco. Buenas tardes. Pues mis primeras palabras, como no puede ser de otro modo, tienen que ser de agradecimiento por invitarme a esta mesa con el nombre La Voz de la Justicia dentro del marco de luchar contra la impunidad. Miren, yo la primera vez que vine al Congreso de los Diputados estaba preparando la oposición y vine con una excursión de las amas de casa de mi pueblo. Yo soy, ya saben, los jueces somos todos ricos. Bueno, pues yo era un poco menos rica. Entonces yo vine con la excursión de amas de casa de mi pueblo, con mi madre. Y yo cuando llegué aquí, la verdad, puede parecer muy pateto, muy cateto y muy paleto, pero yo estaba emocionada porque yo decía, caray, ¿qué hacen las leyes que yo voy a tener que aplicar mañana? Porque a lo mejor era yo muy inocente o muy ignorante, pero pensaba que más allá de los vaivenes políticos, de que gobernara el Partido Popular o el Partido Socialista, había una base que nadie se saltaba. Había algo que unía a todos y era, bueno, pues lograr consolidar nuestro Estado democrático y la defensa de nuestro sistema, nuestro Estado de Derecho. Así que por eso estoy aquí, porque creo en la defensa a ultranza de la independencia judicial. Creo que sin independencia judicial, sin separación de poderes y sin respeto al imperio de la ley, no existe democracia. Efectivamente, soy la presidenta de la APM, que es la asociación mayoritaria, y que entre sus fines está defender, difundir y promover los valores constitucionales. Esencialmente esto, el imperio de la ley, el respeto a la Constitución, y eso es lo que hace que seamos una democracia y no seamos una selva o un régimen de aquellos que les gustan a algunos pero que está del otro lado del Atlántico. Aquí yo de momento en mi país no lo quiero. Y nos estamos cargando absolutamente todo. Nosotros hemos ido muchas veces a Europa ya diciendo lo que está pasando en este país, porque estamos viendo cómo hay un deterioro permanente de las instituciones, con un auténtico desgaste de nuestro Estado de Derecho, cómo cada día se está deslegitimando la función judicial, se está desprestigiando a los jueces, y todo esto tiene un fin, es conseguir finalmente esto, la impunidad. Pero uno no se levanta un día de la cama y dice, anda, estoy en Polonia. No, aquí hemos llegado a un camino largo y tortuoso. Un camino en el que a veces hemos estado muy solos los jueces, también hay que decirlo, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2017, cuando se produjo la declaración de independencia de Cataluña, se alegaba por los partidos independentistas que los jueces estaban en contra de la voluntad del pueblo, porque en su entendimiento de la democracia la mayoría parlamentaria está por encima de la Constitución y por encima de la ley. Lo que yo quiero es la ley y eso es lo que hay que hacer. Y los jueces éramos enemigos del pueblo. Hubo un tiempo en el que hubo un consenso, ¿no? Todos los partidos principales del arco parlamentario creían que debían ser condenados esos hechos, la sedición, la malversación, y cuando se dicta la sentencia por la Sala Segunda en el procés, ahí se acoge, digamos, favorablemente. Lógicamente no por el independentismo catalán. Lógicamente te han condenado como te va a gustar. Hombre, tampoco son tontos, son independentistas, nada más. Pero resulta que pasan los meses y llegamos a enero del año 2020 y ya en la sesión de investidura Pedro Sánchez habla de un exceso punitivo. Y lo dice al referirse a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No empezamos bien, efectivamente, tenía razón Marchena, no estamos empezando bien. Luego llegó la pandemia, eso daría para muchas más mesas redondas, y en ese caso también los jueces fuimos permanentemente acusados de querer que los ciudadanos se murieran, porque se nos ocurría defender el Estado de Derecho, defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, y entendíamos que determinadas resoluciones, no solamente del Ejecutivo Nacional, también de determinadas comunidades autónomas, podían estar vulnerando los derechos y libertades de los ciudadanos. Llegó el Tribunal Constitucional, otro Tribunal Constitucional, en ese batiburrillo de que Poder Judicial y Tribunal Constitucional para el ciudadano somos lo mismo, y el Tribunal Constitucional quería que los ciudadanos se muriesen.
los jueces querían que los ciudadanos se muriesen. Por tanto, los jueces seguimos siendo malos. Luego llegó la ley del sí es sí, nos faltaba ya. Los jueces machistas, porque por más que se advirtió en informes que se emitieron por el Consejo Fiscal, por el Consejo General del Poder Judicial y por los jueces, cuando nos preguntaban, decíamos que esa ley iba a tener unos efectos nefastos. ¿Por qué? Porque iba a suponer la revisión de las condenas y, en la mayoría de los casos, la rebaja de las penas. Y por eso hemos visto a agresores sexuales y a violadores pasearse por la calle. Cuando esto sucedió, los jueces machistas, fascistas con toga, franquistas con toga, éramos lo de siempre. Yo recuerdo que Pedro Sánchez le dijo que eso la Sala Segunda lo iba a arreglar. Ahí tuvo que reconocer la ayuda inestimable de la Fiscalía General del Estado, que dictó una circular para decir que los jueces estábamos interpretando mal una disposición transitoria que, por cierto, no existía. Pero luego llegó la Sala Segunda del Tribunal Supremo y parece que no estaban tan equivocados el resto de los jueces de la trinchera en la revisión de las penas. Ya era lo que nos faltaba, seguíamos siendo, lógicamente, machistas. Pero la aritmética parlamentaria, que es la que manda, las matemáticas son así. Al final yo me fui a letras por eso, porque nunca traen nada bueno. Nos llevan a un acuerdo de investidura el 9 de noviembre del año 2023, el día de la Almudena. Yo me había cogido el día, bueno, era fiesta en Madrid, y de repente nos encontramos con este acuerdo que se fundamenta, entre otras cuestiones de carácter político, que a mí, francamente, no son de mi negociado, y yo también entiendo que cuando tú quieres gobernar, pues tienes que ceder, cuando no tienes la mayoría. Sin embargo, se habla efectivamente del lawfare y de la creación de comisiones de investigación, comisiones parlamentarias, para revisar qué han hecho los jueces, ese lawfare, esa judicialización de la política para adoptar en su caso las medidas necesarias. Seguimos avanzando porque ya el 16 de noviembre se presenta la proposición de ley de amnistía. La impunidad total y absoluta, porque no habíamos tenido bastante con despenalizar la sedición, con cambiar el delito de malversación, con indultar. Era poco. Teníamos que hacer una amnistía para perdonar todo. Aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. Una forma de inmiscuirse total, rotunda y absolutamente en la labor judicial, a sabiendas de que es una ley inconstitucional, y me imagino que la sentencia del Tribunal Constitucional diga lo contrario. Lo admito, lo asumo, es una ley inconstitucional. Supone eso, permitir que los ciudadanos no seamos iguales ante la ley. Permite esto, la impunidad. Y llegados a este punto, y cuando parecía que ya nada podía ir a peor, pues a un juzgado, el juzgado de instrucción número 41, se le ocurre incoar un procedimiento, nada menos, investigando a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, por la presunta comisión de delitos, digamos, relacionados con la corrupción política, para meterlo todo en el mismo saco y acabar antes. A partir de ahí, el chorreo de críticas ya lo han escuchado ustedes. Nosotros también nos hemos dirigido al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. El juez está haciendo una instrucción cruel e inhumana. Es todo la derecha judicial, el brazo judicial del PP. Le han buscado fotos de su familia, han ido hasta su pueblo para ver si tiene la casa pagada, si está su nombre, pero vamos, hasta tenía 2 DNIs, fíjese usted, hasta 2 DNIs tenía Juan Carlos Peinado. Los ataques han sido una auténtica barbaridad. Han llegado al ataque personal. Pero se ha creado sobre todo el caldo de cultivo para lo que se pretende, que es la impunidad. Uno no se levanta ni piensa que va a tener suerte y que no le van a condenar si no sabe que eso efectivamente puede pasar. Y se ha creado esa idea en la sociedad de que los jueces somos unos seres oscuros. Si ustedes leen el anteproyecto, la proposición de ley, desde el principio es que ya somos malos, porque lees acciones judiciales abusivas, lo que yo pensaría es que somos los jueces los que abusamos en el ejercicio de las acciones, y no somos los jueces, se supone que es la acusación popular. Pero somos oscuros. Además, nos dedicamos a maltratar a colectivos vulnerables, porque esto es para proteger a esos colectivos vulnerables. Somos tan tontos que además cualquier noticia de prensa incoamos ya un procedimiento, aunque no tenga mayor sustento, y además nos tienen que poner una mordaza, porque para eso hay que reformar el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo una nueva causa de abstención y de recusación. Mire, voy a empezar por esto último, porque esto enlaza con un anteproyecto que se aprobó en el Consejo de Ministros el día 21 de enero
y que avanza más en ese paso permanente de atacar a los jueces y de atacar uno de los pocos mecanismos que tenemos los jueces de expresarnos, que es a través de las asociaciones judiciales. Se habla incluso de entrar el Congreso de los Diputados y el Senado en la configuración y en la constitución de los miembros de la Comisión de Ética Judicial. Un órgano que es autónomo del Consejo General del Poder Judicial y que únicamente elegimos los jueces. Y cuando llevamos décadas pidiendo que la elección de los vocales judiciales se haga únicamente por el Congreso y el Senado para evitar cualquier duda de la politización del órgano y que nadie pueda sospechar, ahora queremos entrar en la Comisión de Ética Judicial. Únanme la Comisión de Ética Judicial con la modificación de las causas de abstención y de recusación y retroténganse ustedes al año 2023 cuando cuando ya conocemos el acuerdo de investidura, cuando se habla del UFER, de las comisiones de investigación y las diferentes salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de este país emiten un comunicado contrario al lawfare y contrario a las comisiones de investigación. Y cuando se hacen concentraciones convocadas por los jueces decanos en casi todos los partidos judiciales donde los jueces se manifiestan en la puerta. Pues mire, como esto molestaba, lógicamente, porque lo que se trata es de evitar que nadie cuestione lo que yo hago porque hay que anular al disidente, se plantearon cuestiones ante la Comisión de Ética Judicial para que nos dijeran a los jueces que no podíamos salir a manifestarnos. Pero, sin embargo, efectivamente, como decía Jorge, tenemos libertad de expresión, pero además es que estamos obligados a defender el Estado de Derecho y la independencia judicial. Y eso es lo que estaban haciendo. Pero como nada ocurre por casualidad, yo recuerdo en un encuentro en el Colegio de Abogados de Madrid, donde estaba María Jesús Moro en representación del Partido Popular, que hubo una mesa redonda donde estaban todos los representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia. Y estaba el Grupo Sumar, Enrique Santiago creo que se llama. Lo que primero contó, lo que le pareció lo peor de lo peor, aparte de la actitud del Colegio de Abogados, que cómo se le ocurre personarse en estas cosas, fue que los jueces nos plantáramos en la puerta de los juzgados defendiendo el Estado de Derecho. Todo obedece a un plan. Aquí nadie da puntadas sin hilo. Hemos tenido demasiadas ramas, demasiados árboles que no nos han permitido ver el bosque, pero tenemos que ver que aquí hay algo, y hay algo muy gordo. Y mire, yo a veces siento no ser Polonia, y lo digo en el sentido de que esto provocara la intervención de Europa. España sigue siendo un país fuerte que en Europa importa además por determinados intereses económicos. Y eso es, me temo, lo que hace que no se produzca una intervención en la defensa de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia. Y les decía que esta proposición de ley se entra como una proposición de ley orgánica. Antes decías, Jorge, que hay que dar prioridad a los proyectos de ley. Bueno, yo recuerdo que el día que se presentó la proposición de ley, Patxi López dijo que a ver si no iba a poder hacer el legislativo lo que quisiera y presentar las proposiciones. A mí me explicaron en mi casa de pequeña que había cosas que se podían hacer, pero que no convenía hacerlas. Y cuando tú presentas una proposición de ley en una materia trascendental, como es regular el ejercicio de la acusación popular, como es anular o suprimir un delito del Código Penal, y como es cercenar la libertad de expresión de los jueces, tienes que presentar un proyecto de ley. Porque con una proposición de ley consigues el efecto pretendido, lógicamente. No tengo los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo Fiscal, ni del Consejo de Estado. Por tanto, tengo manga ancha. Puedo hacer, o creo que puedo hacer, lo que quiera. Pero es que además cercena, a medida que vamos leyendo su articulado, la propia acusación popular la deja sin efecto. Al final el acusador popular va a poner dinero, a pagar la fiesta, entre comillas, ir a un juzgado no es ninguna fiesta, pero se puede personar, deja del dinero de la fianza, pero allí es un convidado de piedra, no se entera de nada de lo que ha pasado en el procedimiento. Y cuando acaba el juez le dice, mira, o archivo o pea, y el pobre dice, ¿yo para qué he venido aquí? Y no vamos a negar nadie, y los que están ustedes aquí son conscientes de ello, que se ha hecho un uso abusivo de la acusación popular. Mire, yo recuerdo cuando al principio empezábamos a ver a los ayuntamientos y comunidades autónomas ejerciendo la acusación popular, que yo decía con todo el respeto, pero ¿qué pintan aquí? Si no son ciudadanos, que yo ya sé que hay estatutos de autonomía que reconocen esa facultad, pero hasta donde yo sé, la Constitución sigue diciendo que las leyes procesales son competencia exclusiva del Estado, no de los estatutos de autonomía. Lo que pasa es que cuando las cosas no se recurren, pues ahí quedan, y luego nos encontramos con esto. Y claro que hay que restringirla, pero restringir es una cosa, suprimir y anular otra.
No existe ninguna necesidad ahora ni urgencia por regular la acusación popular. Todos sabemos cuál es la urgencia. La disposición transitoria única nos dice dónde está la urgencia en la tramitación. Pero miren, es que el día 3 de enero se publicó la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia en Servicio Público de Justicia, donde se reforma también la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hombre, pudieran ustedes haber aprovechado esa oportunidad. En este anteproyecto que se aprobó el 21 de enero se reforma, se podría llevar también esta reforma. Pero es que además sabemos que ahora se está tramitando o que se va a presentar, no tardando, el anteproyecto para dar la instrucción al Ministerio Fiscal. Por tanto, lleven ustedes esta regulación de la acusación popular a ese momento. Porque una de las cosas que dice la exposición de motivos es que en realidad no supone tal limitación y que no es preciso ese control, digamos, de la labor del fiscal. Lo estoy resumiendo y diciéndolo en fácil, porque esto lo dice como más alargado, pero hay que leer un poquito entre líneas y saber quién tienes de frente. Y viene a decir, bueno, como total el fiscal tiene unas amplias facultades de instrucción, pues no pasa nada, porque aunque el juez tiene facultades, pues ya se encargará el juez de investigar hasta el final. Mire, y cuando dentro de un año nos encontremos con la reforma de ley de enjuiciamiento criminal y con que sea el fiscal el que instruye, ¿alguien tiene alguna duda de cuáles son los asuntos que se van a instruir en este país y los que no se van a instruir? ¿Y alguien tiene alguna duda de en qué procedimientos va a existir una acusación popular y en cuáles no? Porque esto no va a preocupar al que nos quita la cartera en solo cuando nos pegamos un golpe con uno que ha bebido. No, esto va a tener consecuencias en la vida política, y me refiero porque se puede utilizar como un instrumento político, y todos lo sabemos. Se dice que es necesario reformarlo, la acusación popular, para evitar filtraciones. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Creemos que solo la acusación popular filtra? ¿Nunca filtra el fiscal, por ejemplo? Se me ocurre, por poner un ejemplo, la acusación particular o cualquiera incluso el propio acusado. En muchas ocasiones se filtra como un instrumento, como un arma de presión para sacarlo en los medios. Eso es evidente, que yo no digo que haya que filtrar, porque creo que las filtraciones deben perseguirse, pero que esta no sea la excusa. No pensemos que solo la acusación popular es la que filtra, porque no nos hemos caído de ningún guindo. Se dice que es necesario regular y restringir la acusación popular porque hay que proteger también el derecho al honor y los derechos fundamentales. Mire, cuando se publica una noticia que es falsa, pues tenemos el derecho de rectificación, y cuando se atenta contra nuestro honor tenemos la querella por injurias y calumnias. Por tanto, mecanismos legales hay. La finalidad de este texto, como ustedes ya lo saben y son todos muy inteligentes, por eso están aquí legislando, pues como la conocen todos, yo no se la tengo que decir. Y por lo mismo, esta proposición de ley no tendría que salir. No se pueden hacer leyes a medida de nadie, ni para beneficiar ni para perjudicar. Las leyes no pueden tener nombres y apellidos, porque entonces no buscan el interés general. Y aquí debe buscarse el interés general de toda la sociedad, de todos y cada uno de los ciudadanos que la integramos. Si no, no somos una democracia, somos otra cosa muy fea, y yo me niego a ir en chándal por la calle. Gracias.